que es la proporción del alto y ancho de los pisos dentales. Como pueden ver, poco a poco aterrizamos en los dientes, ¿no? Hemos empezado realmente la facies, la sonrisa, el distancia interpupilar, el plano, comisura labial, ¿sí? Plano del base de la nariz, para llegar a los dientes, ¿no? La sonrisa, hemos hablado de los corredores bucales, hemos hablado de lo que corresponde al alto de la sonrisa, el alto del labio, ¿no? Muy bien, dentro de la proporción del alto y el ancho, vamos a ver que es tan interesante ver de una manera más científica, entre otras palabras, ¿no? Entonces, hablando del ancho de los incisivos centrales superiores permanentes, ¿sí? El ancho ideal de los incisivos centrales superiores permanentes está entre 8.3 y 9.3 milímetros de un radial, ¿sí? 8.3 a 9.3, ese es el ancho ideal, ¿ya? También el ancho de estos incisivos centrales y laterales, incisivos laterales y caninos están altamente correlacionados con la distancia interpupilar. ¿Qué significa eso? Que la distancia interpupilar nos va a dar una referencia de cuánto debe ser nuestro ancho de nuestro incisivo central superior permanente, incisivo lateral superior permanente y un canino superior permanente. Vamos a llegar a ese punto. La relación del ancho es de, si el incisivo central, por decir, mide 8.5, ¿no? Bueno, mide, por decir, 10 milímetros, ¿sí? El lateral debería ser el 74%, ¿sí? Sería 7.4 milímetros, el canino 8.8 milímetros, en proporciones. Esa proporción podría ser de 80 a 90% en el canino, porque hay variaciones. Una vez más, proporciones del ancho, incisivo central 100%, en relación a esto, el lateral debería ser el 74% y el canino un 88%. Siendo el más delgado entre los tres el lateral, ¿no? El ancho del incisivo central superior es de 75 a 80% de la esculatura coronal. Si tu pieza dentaria mide 10 milímetros, tu ancho tendría que ser 7,5 o 8 milímetros, indica otras palabras. Ya vamos a llegar a esa conversión. ¿Sí? Estamos hablando de porcentajes. Una vez más, si el ancho, ¿sí? La distancia mesodistal, estamos hablando del incisivo central superior permanente, ¿sí? Es de 75 a 80% de la altura coronal. La altura coronal representaría al 100%. Bueno, dentro de las proporciones dentales, el ancho del incisivo central superior permanente, esto según Sidney Quina, porque esto lo que estamos hablando acá según es Cardoso, ¿sí? Y de Curcio en el libro de Calibres. Pero hay también otro texto que es entre comillas interesante, que es el doctor Sidney Quina, el libro Invisible. Indica lo siguiente, es más, como lo decimos comúnmente, es más claro. El ancho del incisivo central superior corresponde al 80% del largo de la corona. El largo de la corona significa la altura incisal de la corona. ¿Sí? Directamente lo pone 80% y listo, ya no hay que hacer tanta proporción. Sin embargo, dice que la anchura media de los pacientes llega a ser de 8,3 a 9,3 milímetros, entre variaciones de hombres, mujeres, raza y edad, ¿no? Y el largo varía, el largo cérvico incisal de las coronas de los incisivos centrales superiores permanentes entre 10,4 a 11,2 milímetros. Y eso vamos a encontrar en todos. ¿Sí? Son nuestras variaciones. ¿Claro? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando el largo de la corona, la altura cérvico incisal es esta. O la altura de la corona. Una vez más, el largo de la corona, la altura cérvico-incisal, porque va de la porción del cuello hasta el borde incisal, ¿sí? O el alto de la corona, ¿sí? Eso teóricamente es el 100%, sin liquina, ¿sí? De esto, el ancho, se refiere al ancho mesodistal de la corona, llega a ser, según Sidney-Quina, el 80%. Pero hemos visto que las variaciones pueden ser de 75 a 85%, según el curso. Ahora sí se entiende un poquito mejor, ¿sí? El alto y el ancho. Por favor, no se vayan perdiendo porque esto lo vamos a manejar de una manera interesante. Entonces, vamos al tema. ¿Cómo nosotros determinamos el ancho de la corona? Dice que para determinar el ancho de la corona vamos a medir, por eso es importante tener esa regla digital, y si no el compuesto de puntas secas, pero es muy peligroso, ¿no? Mejor el compuesto, la regla digital, en el cual tú mides digitalmente de pupila a pupila de cada persona. Al medir, tú ya tienes una medida, por ejemplo, aquí hay una medida de 60,93 milímetros, ¿sí?
Esa es la distancia interpupilar. Ojo, que determina el ancho del incisivo central superior permanente, el ancho del incisivo lateral superior permanente y del canino superior permanente. Ahora sí, una vez más. La distancia interpupilar va a determinar el ancho del incisivo central superior permanente, el ancho del incisivo lateral superior permanente y el ancho del canino superior permanente. ¿Sí? Entonces, esa es la base para que nosotros podamos determinar el ancho ideal. Muy bien. Por favor, saquen sus calculadoras. Bueno, sus datos pueden hacer. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, en este aspecto, empezamos por acá. Aquí. Ven participio central. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos un ancho interpupilar de 63 milímetros. ¿Ya? Me están siguiendo, ¿no? El ancho interpupilar de 63 milímetros. Ahora, menciona que para esa distancia interpupilar tenemos dos variantes, ¿sí? Porque tenemos que tener la variante de un varón y de una mujer. Entonces, aquí tenemos en el siguiente paso, acá, dice el ancho del incisivo central superior permanente y lo divide por 6.6 y lo divide por 7.2. ¿Sí? Y pueden ver abajo el resultado. Por favor, dividan 63 entre 6.6. 63 entre 6.6. Verificamos si está bien, ¿no? Es bueno saber qué tal si hay un error. Y sí, he encontrado un error en el texto. Aquí lo voy a aclarar. Por favor, esta parte del libro de Curcio, Invisible y el de Carillas, perdón, Invisible y de Carillas, respectivamente, no tiene caso en el protocolo de hora, solamente la parte que tienen que estudiar porque el libro es grande. Entonces, por favor, copien de ese lugar, porque el PDF que se encuentra de este libro de Carillas no está bien traducido en el PDF. O sea, hay un error, ¿qué habrá pasado? Sí, no está claro. Sí está mal traducido. Entonces yo dejé las fotocopias de Carlos, las que están bien, por favor, las copien de, les va a ayudar bastante. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 63 dividido entre 6.6. 9.54 y decimales más, ¿no ven? Exacto. Entonces, fíjense, ese dividido entre 6.6 es 9.54 milímetros del ancho, que nos podemos permitir en lo máximo, ¿sí?, del ancho del incisivo central superior permanente para esa medida de 63. Y aquí hay otra medida, dice dividido entre 7.2. Por favor, divida 63 entre 7.2. Esto va a entrar al examen. Espero que esté dividiendo. ¿Sí? 63 entre 7.2. ¿Cuánto sale? 8.75, ¿no? Decimales más. Entonces, como pueden ver, este es el ancho de 8.75, lo mínimo que se puede permitir. Ese ancho, ¿qué les explica? El de 9.54 milímetros es lo máximo, el máximo ancho que podemos tener, y el 8.75 es lo mínimo de ancho que podemos tener para una distancia interpupilar de 63. La constante 6.6 indica el ancho mayor, ojo, es una constante, y el 7.2 es la constante que te indica el menor ancho posible para ese incisivo central superior permanente. Una vez más, la constante 6.6 indica el ancho mayor que puedes tener para la distancia mesodistal, el ancho del incisivo central superior permanente, y esa constante de 7.2, el ancho mínimo que puedes tener de esa distancia mesodistal al incisivo central superior permanente en base a la distancia interpupilar. ¿Estamos claros, no? Ahora sí, ¿ya? No se olviden, por favor, eso. Muy bien. Y abajo tenemos un número. Dice 9.54 por 1.33. Por favor, multipliquen. 9.54 por 1.33.
¿cuánto? 12,68. ¿Ya? Entonces aquí está. Ahora multipliqué 9.54 por 1.25. 9.54 por 1.25. ¿Cuánto sale? Exacto, sale 11.92. Me explico. Estas nuevas medidas que hemos tomado del 1 por 1.33 y por 1.25 está indicando lo siguiente: la altura que va a tener esa corona. Ojo, primero hemos localizado el ancho ideal, ahora estamos localizando el alto ideal. Ahora fíjense, doctor, ¿por qué hay dos constantes por 1.33 y por 1.25? El 1, cuando multiplican por la constante 1.33, indica, sale 12.68 milímetros, indica la altura mayor que puede tener para esta medida, de 9.54. Y cuando multiplicas por 1.25, es la altura menor que puede tener para ese ancho de 9.54. Una vez más, cuando multiplicas por 1.33, te indica el alto de la corona cervicoincisal mayor que puede tener. Y cuando multiplicas por 1.25, el alto menor del cervicoincisal que puede tener el incisivo central superior permanente. ¿Ya? Entonces son variantes con las cuales nosotros podemos jugar todavía. ¿Por qué? Porque los dientes no son, pues, como decimos, matemáticamente exactos. No podemos jugar. ¿Por qué? Porque hay variantes todavía de que esa distancia interpupilar puede ser de un varón, de una mujer, ¿sí? Y también mucho tiene que ver la raza, ¿sí? Entonces jugamos con eso. Por ejemplo, si es una persona que tiene distancia interpupilar, un varón, por decir, de 2 metros, y tiene 63, ¿cuál medida yo tomaré? Tomaré el ancho dividido entre 6.6 o dividido entre 7.2. Una persona, un varón alto, ya, de 2 metros. ¿Con cuál haré su distancia interpupilar? ¿Con el 6.6 o con el 7.2? 7.2. Con el 6.6. Porque ese va a ser el mayor ancho que parece la pieza dentaria. Recuerden que las personas grandes tienen dientes grandes. Y por el otro lado, quiero ver mi altura. ¿Con cuál altura trabajaré? Trabajaré con la altura multiplicaré por 1.33 o por 1.